Hay abundancia de felicidad cuando hacemos a un lado el consejo de los malos. Hoy vamos a seguir dentro de esa línea de pensamiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2: sino que en la ley de Yahvé está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Siéntese, por favor. Mire, mi hermano, que yo leo este texto, sobre todo el versículo 2, y yo me identifico con esa palabra. Me identifico con esa palabra, hermanos. Decía un hermano, es que siempre, y no nada más un hermano, varios hermanos me han dicho, es que siempre lo miramos con una sonrisa, siempre lo miramos que a todo le anda encontrando sentido. Aún yo solo me ando riendo y a veces voy grabando mis videos para sacar alguna sonrisa, decir algún comentario de la Biblia. Y me han dicho, pareciera que usted no tiene problemas. No, sí tengo mis problemas, amén. Sí tengo también mis preocupaciones. Pero mire, ¿dónde está mi delicia? ¿Cuál es la fuente de mi deleite? Ahí está. La fuente de mi deleite. Amén. Y hay abundancia de felicidad, hermanos, cuando entendemos esto. A veces en los comentarios que voy grabando, cuando voy manejando, digo esto: la vida es tan corta para andar amargado. La vida es tan corta para andar deprimido. La vida es tan corta para andar mal encarado, hermanos. Aunque yo tengo la cara de bravo, pero no, hermano, yo me la paso feliz cada día. Trato de encontrarle sentido a la vida. Amén. ¿Por qué? Porque para Dios es importante su felicidad. Para Dios es importante que nosotros seamos felices. Mírelo, el versículo 1, vamos a continuar. Vamos a retomar. Bienaventurado. Y lo voy a decir hasta el cansancio. La palabra bienaventurado significa inmensamente feliz. Amén. Profundamente feliz. No encuentra felicidad en la vida. Detente y pon atención a lo que Dios está diciendo. ¿Cuántos les gustaría, hermanos, vivir inmensamente feliz? Los tiempos o los años, los meses que nos queden por vivir en esta tierra, sean muchos o sean pocos. Hermano, yo quisiera terminar mis años en abundancia de felicidad. Y me decían mis hijas: papi, entre más viejo te estás poniendo, más chistoso y payaso te vuelves. No importa, no importa. Quisiera llegar así, ser viejito y alegre, hermano, y no llegar a ser viejo y amargado. Eso sería el colmo de mi vida como pastor, como predicador, llegar a ser viejo y amargado. Amén. También va para usted. Sería el colmo de su vida ser cristiano, ser creyente, llegar viejo, amargado y amargada. Sería el colmo de nuestra existencia, hermanos. Porque la Biblia le da mucho énfasis a la felicidad. Le aconsejaba yo a un hermano el sábado en el discipulado en la mañana, que le decía: hermanos, desde hace mucho tiempo me he propuesto en mi corazón, que es una resolución mía, que mi corazón no es basurero del diablo y de tampoco de ninguna persona. Tenemos derecho a ser feliz. Tenemos derecho a tener paz. La Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, sobre Cristo. Cristo fue castigado para que usted y yo tengamos paz. ¿Cómo permitirle al diablo miserable que me venga a quitar esa paz? ¿Cómo permitirle a cualquier hombre impío o mujer impía de la tierra que me venga a quitar esa paz? Hermano, que se pagó un precio muy alto para que nosotros ahora tengamos paz. Y tener paz es sinónimo de felicidad también. Ahora aquí vamos a continuar, hermanos, y vamos a rápidamente, nada más voy a comentar. Dice: inmensamente feliz el varón que no anduvo en consejos de malos. ¿Quieres verdaderamente ser feliz en la vida? No le andes haciendo caso a la gente impía que no tiene temor de Dios. Ignóralos. No importa quién sea. Si es persona, si son personas que no tienen temor de Dios, que no aman a Dios, ¿qué tienes que andarle haciendo caso? Olvídate de ellos.
Apártate de ellos. Esto incluye que sea tu primo, que sea tu prima, que sea tu hermano, tu hermana, tu cuñado, quien sea. Mientras no ame a Dios, hermanos, no les andes haciendo tanto caso. Amén. Hazle caso a aquellas personas que verdaderamente aman a Dios. Digo porque muchos de ustedes tienen amigos en sus trabajos que no tienen temor de Dios. Muchos de sus amistades son impías, son perversos, son malignos. Tenga mucho cuidado de los consejos que usted recibe de esas personas llenas de maldad. Créame, la sabiduría de Dios dice que hay abundancia de felicidad en aquellos que no andan en consejos de malos. Créeme, serás más feliz si dejas de hacerle tanto caso a esa gente mala que te aconseja cosas malas que van en contra de la voluntad de Dios. Pero yo no quiero hacer énfasis en eso porque eso les prediqué el domingo pasado. Hoy voy a continuar que hay abundancia de felicidad en aquellos que no van en el camino de los pecadores. Amén. Aquellos que se apartan del camino común, normal, que lleva la mayoría de las personas de la tierra, que por cierto es un camino ancho que lleva a la perdición. Y vamos a mirar un ejemplo, hermanos, de un príncipe que por andar escuchando el consejo de los malos y por andar siguiendo el camino de los pecadores, hermanos, fracasó, terminó mal. Había recibido como herencia todo un reino de más de 40 años de paz, de tranquilidad. Hermanos, en ese tiempo el reino de su padre había llegado a lo más alto. Ese reino que había tomado como herencia o que había recibido como herencia, hermanos, había alcanzado la época dorada, la época de oro. Y me estoy refiriendo al reino, hermanos, de Israel. En Salomón llegó a la época dorada el reino de Jerusalén, hermanos. Un solo reino unificado con todas las tribus. Cuando Salomón llega a la vejez, le entrega el reino a uno de sus hijos, a uno de sus príncipes. Y el príncipe, hijo de Salomón, hermanos, es una ilustración perfecta de lo que le sucede al varón, a la mujer, al creyente, al cristiano que le anda haciendo caso al consejo de los malos, al creyente que anda en camino de pecadores. La tragedia, el fracaso que vivió este príncipe, que tuvo, hermano, el disfrute, el privilegio de tener en sus manos a todo el reino de Israel como herencia, debe ser un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Vamos a ir, por favor, para ilustrar esto de lo que sucede, la desgracia de andar escuchando el consejo de los malos y andar en el camino de los pecadores, hermanos, para darle una forma ilustrativa de cómo se puede aplicar en la vida práctica. Vamos a ir, por favor, a Segunda de Crónicas, capítulo 10. Hay verdadera felicidad en apartarse de las malas compañías, de los pecadores, de los malos consejos. Mire, aquí empieza la triste historia del fracaso de Roboam. Roboam era el hijo de Salomón. Vamos a leer. Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. ¿Y qué reino estaba recibiendo? El reino de Israel, hermano, lleno de riquezas, lleno de paz, lleno de fama. Un reino, hermanos, que tanto David y Salomón habían invertido toda la vida en ese reino para sacarlo, hermano, del anonimato y ponerlo como cabeza de todas las naciones. Pero mire el fracaso de este muchacho.
Versículo 2. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón. Fíjese, con Salomón, la gente que lo odiaba le tenía miedo por el poder que tenía Salomón. Fíjese, que sus enemigos, mientras Salomón vivía, todo el mundo se fue a esconder. No podían con Salomón por el poder político que tenía. Versículo 3. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam, la voz del pueblo. Todo Israel reunido. Iban a poner en el trono a Roboam, hijo de Salomón, el gran rey Salomón, el sabio rey Salomón, uno de los reyes más poderosos de la antigüedad del pueblo de Israel, del reino de Israel. Versículo 4. Mire lo que el pueblo estaba pidiendo. Esta es la voz del pueblo. Tu padre agravó nuestro yugo, hablando de Salomón. Por eso tuvo mucha riqueza Salomón. Por eso tuvo mucha plata, mucho oro. Había muchos impuestos. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. ¿Qué era lo que el pueblo le estaba diciendo a Roboam? Bueno, tu papá como que se le pasó la mano un poquito con nosotros, pero ahora que tú vas a empezar, ahora que tú vas a tomar su lugar, te pedimos que tengas un poco de compasión, de humanidad. Te pedimos que nos alivies un poco, aligera los impuestos, la carga, y te serviremos. Fíjese, ¿qué era lo que quería el pueblo? Que cambiara la política, que Roboam fuera más humano, que atendiera más al pueblo, que no le siguiera cargando la mano como Salomón lo había hecho en su tiempo. Roboam tenía que tomar una decisión, hermanos. Ahora sería el nuevo rey, el nuevo gobierno. Él tenía que tomar una decisión. Para eso él tenía que escuchar el consejo de las personas que le apoyaban en el reino. Y ahí empieza lo tremendo. Versículo 5. Y les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Durante esos 3 días Roboam iba a pedir consejo. Mire el tipo de consejo. Le dieron 2 clases de consejo. 2 clases de consejo. Y en la vida todo creyente, hermano, tendrá a su disposición 2 clases de consejo. A donde quiera que usted vaya, ante los problemas de la vida, del matrimonio, problemas personales, siempre habrá por lo menos 2 consejos disponibles para usted. Uno bueno, uno malo. Uno que lo lleve a la voluntad de Dios y otro que lo lleve fuera de la voluntad de Dios. Un consejo que vendrá de parte de Dios y otro consejo que vendrá de parte del diablo. Un consejo que lo puede llevar a la victoria u otro consejo que lo puede llevar al fracaso. Roboam tuvo 2 consejos. Mire el primer consejo, versículos 6. Entonces el rey Roboam, ¿qué hizo? Tomó consejo. Y la Biblia nos advierte: bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos. Hay muchos creyentes que fracasan en la vida porque le hacen más caso a la gente impía, a la gente que no tiene temor de Dios, hermanos, e ignoran los consejos que pueden venir de un pastor, de un predicador, de un siervo, de un diácono, de un hombre temeroso, de una mujer temerosa de Dios. Por eso muchos creyentes fracasan, porque le hacen más caso al compañero de trabajo, al amigo, al tío, al vecino, al primo, al hermano,
Y yo te voy a decir algo y que te quede bien claro en esta tarde. Todos aquellos que te aconsejan en cosas que están en contra de la voluntad de Dios, simplemente no les interesa la eternidad de tu alma. Amén. Aquel que te aconseja que te apartes de Dios, aquel que te aconseja que en lugar de que te congregues vayas a hacer algo o te vayas al fútbol, en realidad no le importa la eternidad de tu alma. No es tu amigo, porque si fuera tu amigo te dijera, ¿sabes qué? Ve y después que salgas de la iglesia te invito, respetaría tu voluntad, respetaría tu fe, respetaría tu creencia, respetaría, hermanos, el compromiso que tú tienes con Dios. Aquellos que verdaderamente aman tu alma y aman la eternidad de tu alma, respetarían tu comunión y tu compromiso espiritual que tú tienes con Dios. Pero aquellos que te aconsejan para afectarte espiritualmente, en tu relación, en tu comunión con Dios, aquellos que te aconsejan, hermanos, para irte en pos de actividades que te afecten espiritualmente, no son tus amigos. No te aman de verdad, hermanos, porque aquel que te ama de verdad siempre te va a aconsejar para tu bien, para el bienestar de tu vida, para el bienestar de tu matrimonio, para el bienestar de tu familia. Roboam le dieron un buen consejo, pero neciamente no le importó el consejo de la gente sabia, de la gente experimentada, de la gente que amaba a su padre. Personas que habían trabajado con Salomón, que habían estado en el reino, que habían visto los problemas durante 40 años. Gente llena de sabiduría, llena de experiencia. Esa clase de consejo Roboam lo tiró a la basura. Amén. Mire lo que dice la historia. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos. Nunca ignores el consejo de un anciano. Nunca lo ignores. Y la palabra anciano tiene doble implicación. Puede ser una persona grande de edad o puede ser una persona joven, pero con mucha experiencia en Dios. Amén. Gente experimentada en Dios, gente que ha tenido experiencias con Dios, gente que ha superado pruebas, dificultades y se han mantenido firme en el camino con la fe sin claudicar. A esa clase de ancianos se refiere. Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Créame, hermano, que no había otro consejo más acertado para este muchacho que estaba empezando en el reino como el consejo de esos hombres experimentados, que habían caminado a la par de Salomón durante 40 años, llevando el reino, llevando las riendas del reino hasta su máximo esplendor. Dice, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Roboam les pidió consejo. Mira el consejo de los ancianos. Este es el consejo sabio, hermanos, que Roboam necesitaba. Versículo 7. Mira el consejo de Dios, el consejo de la gente sabia, el consejo de la gente experimentada. Los ancianos, ellos les contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo. Oiga, qué consejo tan sabio, ¿verdad? Si te condujeres humanamente. ¿Qué es conducirse humanamente? Medite por favor en esa frase. Los creyentes tenemos que conducirnos humanamente aquí en la tierra. Humanamente. Pero hay creyentes que no son humanos ni con la propia familia. Hay varones creyentes que no son humanos ni con la propia esposa. Y hay mujercitas creyentes que no son humanas ni con el propio esposo. Y hay padres creyentes que no son humanos ni con los propios hijos, porque los tratan como animales. Mire el consejo.
si te condujeres humanamente con este pueblo y le agradares, en otras palabras, si hayas gracia, si simpatizas con este pueblo, si eres considerado con el pueblo le estaba pidiendo clemencia, el pueblo le estaba pidiendo un poco de consideración, porque Salomón, hermanos, le había cargado un poco la mano. Amén. Y le hablares buenas palabras. Esta clase de consejo, mi hermano, vale la pena escucharlo. Esta clase de consejo es la que necesitamos nosotros. Esta clase de consejo es la que tú necesitas escuchar en aquellas personas que están a tu alrededor, sea tu familia, sean tus compañeros, sean tus amigos. Gente que te aconseje para bien, pero aquel tipo que te aconseja para mal, mide tu distancia mejor. Mide tu distancia. Yo le decía a un hermano, yo he tenido que medir mi distancia hasta con mi propia familia a veces. La verdad, hermanos. Y en las redes sociales he tenido que bloquear hasta de mi propia familia. Porque cada cosa que publican, cada cosa que dicen, que yo no estoy obligado a estar mirándolas ahí, hermanos. No estamos obligados a estar escuchando tantas brutalidades que la gente publica o que la gente dice. Ahí hay sabiduría, hay que apartarnos mejor. La Biblia lo dice: bienaventurado aquel que no anda en camino de pecadores. Bienaventurado aquel que no presta atención al consejo de los malos. Depende la felicidad. Mire que Dios nos da la oportunidad a todos los seres humanos de ser felices, pero eso implica una responsabilidad de parte de nosotros, buscar la verdadera felicidad, aunque eso implique el sacrificio de personas que nos acompañan en la vida. Amén. Dice: y ellos te servirán siempre. Mire el consejo. Versículo 8. Mas él, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Dígale que está a su lado, lo que hizo, lo que hacen muchos de los creyentes. Dígaselo. Dile: Salomón hizo lo que hacen muchos de los creyentes. Una persona decía: eso es lo que dice el pastor, pero en mi casa mando yo. Así que no se meta con mis hijas, no se meta con mis hijos. Qué tristeza me dio ese comentario. Después, la persona que era de su casa, no voy a decir ni hijo ni hija para no descubrir a ninguno, se le fue de la casa. Y ahí andaba toda triste, deprimida. Dije yo: a mí que ni me diga nada, ni que venga chillando conmigo, porque a tiempo yo le aconsejé, porque yo precisamente quería evitar eso, de que se fuera de la casa y se apartara. Hermanos, qué terrible es cuando desechamos el consejo. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo ¿de quién? De los mocosos que habían andado con él jugando canicas. ¿Qué experiencia pudieran tener? ¿Qué sabiduría podrán tener? Si apenas van saliendo del guacal, rompiendo el cascarón. Fíjese. Tomó consejo con los jóvenes que habían criado con él y que estaban a su servicio. Ahora mire, el consejo de los jóvenes es el consejo de los malos. Es el consejo de la gente que no le importa tu felicidad. Es el consejo de la gente que no le interesa tu eternidad. Amén. Y me estoy refiriendo a los jóvenes que no aman a Dios. Porque no vaya a pensar alguien: entonces mira, le está diciendo que los jóvenes de la iglesia no tienen sabiduría. No me estoy refiriendo a los jóvenes, porque hay jóvenes que aman a Dios y te pueden dar un buen consejo.
Me estoy refiriendo a esa juventud pecaminosa que no tiene temor de Dios, que no ama a Dios. Por eso usted como padre debería tener mucho cuidado en vigilar con quién se relacionan sus hijos, porque hay muchos padres que no les importa con quién andan sus hijos, con amistades, con quién sales. Hermanos, después se desaniman y después le quieren echar la culpa a todos los demás. No. La responsabilidad es suya como padre. Amén. No quiera culpar a los demás. Mire, si habían criado con él y que estaban a su servicio, versículo 9, mire lo que dice: el consejo de los jóvenes. Y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Mira el tremendo consejo. Versículo 10. Ahí está el consejo de los malos. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron. Mira el consejo, qué tan malvado, qué tan maligno, qué tan egoísta, lleno de egoísmo, hermano, lleno de malicia. Así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú, dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. No les explico lo que significa la palabra lomo, porque se va a escuchar como una grosería. Amén. Pero si usted supiera lo que en el lenguaje judío hebreo significa la palabra lomo, hermano, lo iba a tomar a mal. Pero mire el consejo que estaban diciendo estos perversos. Versículo 11. Así que mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo. Wow, qué consejo, hermanos. ¿Te das cuenta el consejo que puede venir de una persona que tiene el corazón malvado? ¿Qué consejo te puede dar aquel tipo que dejó a su mujer y fracasó en su matrimonio? ¿Qué consejo te puede dar aquella amiga que le anda poniendo los cuernos a su marido? ¿Y cuántos creyentes, cristianas torpes haciéndoles caso en el trabajo? ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Por qué hay tanta infelicidad en los hogares? ¿Por qué hay tanta infelicidad en los propios creyentes? ¿Por qué hay tanto dolor, tanta frustración a veces entre los propios cristianos, los matrimonios cristianos, hermanos? Porque los cristianos tenemos a nuestro alcance este libro que está lleno de la sabiduría de Dios, lleno del consejo de Dios, pero no nos importa, hermano. Le hacemos más caso al amigo impío, a la amiga impía, al amigo adúltero, a la amiga fornicaria, a la amiga lesbiana, al amigo homosexual. Ahí andamos haciéndole caso a esos perversos en lugar de que le hagamos caso a la bendita palabra de Dios. Te estoy mostrando con ejemplo, hermanos, cómo el consejo que recibas puede ser para tu bien o puede ser para tu ruina. Por eso la sabiduría de Dios dice: bienaventurado aquel que no anda en consejo de malos. Roboam cayó en el error de andar en el consejo de los malos, y por oír el consejo de los malos, el pueblo de Israel le dio la espalda y solamente se quedó con una tribu, y el resto de las tribus se fue, no lo apoyó. Fíjese, causó la división de todo un reino que por más de 80 años su abuelo David y su papá Salomón habían trabajado, hermanos, hasta el cansancio para mantener las 12 tribus unidas. Y en un descuido, por hacerle caso al consejo de los malos, el reino se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. Versículo 12. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo al tercer día, cuando les había dado el plazo. Al tercer día, según el rey les había mandado, diciendo: volved a mí de aquí a 3 días. Versículo 13. Y el rey le respondió. ¿Cómo respondió?
Mire lo que provocó el mal consejo. Cuando tu marido salga contento de la casa, en la tarde todo grosero, ásperamente, mucho cuidado porque alguien en el trabajo le está lavando el coco con malos consejos. Viceversa, considéralo. La mujer se va bien tranquila, feliz al trabajo, pero en la tarde llega como una fiera. Mucho cuidado porque en el trabajo alguna filistea, pagana, impía, mundana le anda lavando el coco. Mire. Y el rey le respondió ásperamente. ¿Por qué respondió así Roboam? ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué pasaron solamente 3 días? Cambió de actitud, cambió de comportamiento. ¿Qué fue lo que le provocó ese cambio de personalidad? ¿Qué es lo que le cambia la personalidad a los creyentes? De repente bien motivado, consagrado, echándole las ganas ahí, hermanos, encendidos, comprometidos, pero de repente ya no son los mismos. ¿Qué es lo que pasa? Respóndame ustedes, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué cambian los creyentes de su forma de pensar? Porque andan escuchando consejos de malos y andan siguiendo el camino de pecadores. Esa es la razón por la cual cambian los creyentes, se desaniman los creyentes. Esa es la razón. Amén. Examina cómo está tu compromiso con Dios. Amén. Y no le andes echando la culpa a los demás. Puede ser que la culpa sea tuya por andar escuchando el consejo de los malos. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Medita a quién le estás haciendo caso. Amén. Le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo. Cuando el creyente deja de escuchar a Dios, hermanos, ¿a quién cree usted que empezará a escuchar? Dígalo sin miedo el que lo esté entendiendo. Cuando el creyente deja de escuchar a Dios, ¿a quién cree que empieza a escuchar? ¿Al diablo? Al diablo, hermanos. ¿Y cuántos creyentes ya andan escuchando más al diablo que a Dios? Es una realidad, hermanos, y da tristeza. Versículo 14. Y les habló conforme consejo de los malos. Les habló conforme al consejo de los malos, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Oiga, se tragó todo el consejo de los malos. Ahora mire la actitud del pueblo que le quería servir. Nomás le estaba pidiendo un poquito de consideración. No les estaba pidiendo que les quitara los impuestos, simplemente que les bajara un poquito y te serviremos. Versículo 15. Y no escuchó el rey al pueblo. Wow, hermano, lo que hace el mal consejo. ¿Qué es lo que producen los malos consejos en la vida del creyente? Mire, por un mal consejo, el rey no escuchó al pueblo. Entonces eso me dice a mí que los malos consejos ciegan el entendimiento, entorpecen el entendimiento de las personas, de los creyentes, para que no escuchen la voz de Dios, la voz o el consejo de Dios, hermanos. En el caso de Roboam, el mal consejo entorpeció su entendimiento para no escuchar la voz del pueblo. En el caso de los creyentes, los consejos de los malos entorpecen el entendimiento para que el creyente no escuche la voz de Dios. ¿Te das cuenta, hermano, por qué es peligroso? Tú no puedes andar tomando cualquier consejo como una verdad absoluta. Y peor si sabes que esa persona no tiene una buena reputación. Peor tantito.
debes de tener mucho cuidado a quién le estás pidiendo consejo y a quién le estás haciendo caso. Porque la causa era de Dios para que Yahvé cumpliera la palabra que había hablado por Ahías, silonita, Jeroboam, hijo de Nabat. Versículo 16. El pueblo le da la espalda. Qué desgracia, hermanos. Teniendo la oportunidad de seguir con la gloria de Israel, se le salió todo de las manos por escuchar un mal consejo. Viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? Mire, por hacerle caso a los malos, hasta embarró a su abuelo David, que había hecho un hombre tan perfecto, tan comprometido que Dios. ¿Qué parte tenemos con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Lo dejaron solo. Síguele haciendo caso a esa gente impía que te dice que no camines en la voluntad de Dios. Cuando te llegue la hora de las desgracias, a ver si van a estar contigo. Síguele haciendo caso. He visto a muchos creyentes hacerle caso a los impíos, y cuando viene la desgracia, ninguno se preocupa por ellos. Amén. Ninguno. Ok, vamos a mirar otras citas más. Escuchar el consejo de los malos y andar en el camino de los pecadores. ¿No está la mano Berna por ahí? Como que esto se le bajó. ¿Qué pasaría? Gloria a Dios. Es que le gusta la mala vida, ¿verdad? Puro golpes. Ok. Vamos a mirar el Salmo 26:3. Mire, hermanos. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Versículo 4. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. ¿Y cuántos creyentes, hermanos, en los trabajos tienen como mejores amigos a los más tremendos de la línea? ¿Conoce usted alguno en las maquiladoras? Que uno dice: ¿y qué anda haciendo ese hermano? Si es el más tremendo, el más hablado de ahí de la área, y ahí anda metido el creyente teniéndolo como el mejor amigo. Y lo malo y lo perverso de ese hombre se le pega al creyente, hermanos. Eso es falta de entendimiento, mis hermanos. Eso es falta de sabiduría. Mira lo que dice la Biblia: no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Mire lo que dice la palabra, versículo 5. Aborrecí la reunión de los malignos. Eso se traduce como no andar en camino de pecadores. Eso es una traducción, una implicación. Esto es sinónimo de no andar en camino de pecadores. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Eso es andar también en integridad, mi hermano. Hay muchos creyentes que no son íntegros. Amén. Que no están siendo íntegros para con Dios. Mire lo que dice el versículo. Vamos a ver Proverbios 13:20 ahora, afirmando el pensamiento que está aquí. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, mire, sabio será. Mas el que se junta con los necios, ¿qué futuro le espera? Si lo corren a él de la maquiladora por algo que hizo, también te van a relacionar a ti el ratito. Vas para afuera. ¿Se da cuenta, hermanos? Todos estos son principios para estar en paz, para estar en felicidad. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Amén. Espero en Dios que algunos de los hermanos que tienen la mala costumbre de andar metiéndose en amistades
íntimas con gente mundana, pagana, de mal testimonio, de mala reputación. Agarren sabiduría en esta tarde, hermano, y sean más sabios en seleccionar quiénes son sus amigos, quiénes son sus compañeros. Vamos a mirar otro texto, Primera de Corintios 15:33. Mire lo que dice, por favor. No erréis. Esta es la sabiduría de Dios hablando. No se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen. ¿Qué cosa? Las buenas costumbres. Por eso hay muchos creyentes corrompidos dentro de los templos, haciendo cosas que ya habían dejado de hacer, practicando hábitos que ya tenían muchos años que no practicaban. Pero como se empiezan a juntar con gente corrupta, tú eres en el camino, hermanos. Y son los más inestables dentro de las iglesias. Son los más faltistas dentro de la congregación. Son los más informales dentro de las congregaciones. Amén. Todo porque en el trabajo, con sus amistades, sus compañías, les echan a perder, hermanos, la obra del Espíritu Santo que está haciendo en ellos. Aquí en la iglesia se han ido personas, hermanos, porque cayeron en adulterio. Amén. Usted ha visto que algunos ya no se congregan. La mayoría de los que ya no se congregan, hermanos, fue porque cayeron en adulterio en el trabajo y no han podido levantarse. Y no es culpa de que uno no los visite, no, hermanos, hasta algunos hasta los he discipulado. Invertirle tiempo, meses, para que le hagan más caso al amigo del trabajo, hermanos, o a la amiga del trabajo que los induce a pecar. Le dan lugar al diablo, pecan y ya. Ahí tiran a la basura toda la obra de Dios, todo el trabajo de uno como pastor. Eso no debe de ser así, hermano. En esta tarde les estoy aconsejando y estoy siendo contundente para que usted sea sabio y entendido y no permite que ninguno ni nadie le quite la felicidad que Dios le dio. Tenemos que ser cuidadosos, hermanos. Hay abundancia de felicidad en apartarse de las malas compañías. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No estoy diciendo que te vas a separar de toda la gente que no es cristiana, no. Hay gente cristiana, hermano, que tiene moralidad. Hay gente cristiana que no es cristiana, perdón, que es respetuosa. Pero hay gente, hermanos, que de plano no vale la pena ni saludarlas. Sinceramente. Vamos a mirar número 4, el punto número 4. Hay verdadera felicidad en meditar diariamente en la ley de Dios. Vamos a regresarnos al Salmo. Mire, ponme el Salmo 1 y 2. Mire el contraste. 1 y 2. Los dos juntos, 1 y 2. Quiero que mire el contraste. Dice: inmensamente feliz el varón que no anda en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Está hablando de la compañía. Pero esa palabra bienaventurado, inmensamente feliz, hermano, está conectada o conectado ese versículo al versículo 2. O sea, por un lado, no ando en el consejo de los malos. Por otro lado, no ando en camino de pecadores. Por otro lado, no me siento en compañía de la gente escarnecedora que se burla del dolor ajeno. La palabra escarnecedor es burlarse del dolor ajeno, burlarse de la desgracia ajena. Eso es escarnecedor. Dice: sino que en la ley de Yahvé está su delicia. O sea que la verdadera felicidad, la completa felicidad, hermanos, está en no seguir el consejo de los malos, no andar en camino de pecadores, no andar en compañía de escarnecedores, sino enfocar nuestra vida en la meditación de la palabra de Dios. Versículo 2 nada más. Esto me lleva a pensar que hay mucha infelicidad de los creyentes
¿Por qué? Porque no están meditando en la ley de Dios. Hay muchos creyentes infelices porque no están meditando en la ley de Dios. La falta de meditación en la palabra, hermanos, es falta de felicidad, según el texto. Ahora te voy a mostrar varios textos de cómo la verdadera felicidad se relaciona con la meditación de la palabra. Yo he llegado al punto, hermanos, de que si no hago un comentario diario, no me siento completo, no me siento feliz. Si no escribo un pensamiento, si no escribo un comentario, si no escribo una reflexión, hermano, no me siento feliz. Se lo he dicho que para mí, en mi persona, cuando yo no medito en la Biblia, un día que se me pase que no medita en la palabra, siento que ese día no valió la pena vivir. Yo no entiendo por qué muchos creyentes, hermanos, tienen el valor de que vienen a la iglesia y dejan las Biblias olvidadas en los templos. Digo, ¿cómo podrán tener verdadera felicidad? Si uno de los pasos para ser verdaderamente feliz en la vida es meditar en la ley de Dios. Mire lo que dice el Salmo 37, 31. Salmo 37, 31. La ley de su Dios está, ¿dónde? Y si la ley de Dios está continuamente en tu corazón, serás feliz, mi hermano, serás bienaventurado. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán, no se desanimará, no, hermanos, perderá el ánimo, no se desalentará, no andará frustrado, no andará deprimido, no andará confundido. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está metida en lo profundo de su corazón. ¿Por qué los creyentes son infelices en la vida? ¿Por qué los creyentes se quejan mucho? ¿Por qué los creyentes toman una actitud lastimera? Porque la ley de Dios no está aquí. Cuando la ley de Dios está metida en el corazón de un hombre, ese hombre va a tener vida, va a tener fuerza, va a tener salud, va a tener estabilidad, emocionalmente va a estar sano, espiritualmente va a estar sano. Porque hay tanta mortandad en los creyentes hablando en la vida espiritual, porque no están metiendo la ley de Dios en lo profundo del corazón. Otro salmo, Salmo 119, 1. Y mire, comienza con la palabra bienaventurado. ¿Y qué es bienaventurado? Los perfectos de camino. Es decir, los que tropiezan menos, los que se equivocan menos, los que se pierden menos, los que se desalientan menos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahvé. Bienaventurados, inmensamente felices los perfectos de camino, los que andan. Si mira el contraste, andar en camino de pecadores y andar en la ley de Yahvé. Quiero que mires el contraste, la diferencia. Andar en el camino de pecadores te va a llevar a la muerte, te va a llevar a la ruina, te va a llevar a la desgracia. Pero andar en la ley de Dios va a perfeccionar tu caminar. Vamos con otro, ahí mismo, 45, 44, 119, 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eterno. Oiga, este hombre se comprometió con Dios. Este hombre le estaba diciendo a Dios: voy a guardar tu ley mientras yo viva aquí, y en la eternidad voy a seguir guardando tu ley. Oiga, qué convicción, hermanos, qué convicción. Ahora mire el resultado, 45. Y andaré en libertad, porque busqué
¿Se da cuenta lo que produce la palabra? Serás más feliz si tú le haces caso al consejo de Dios en lugar de andar escuchando el consejo de los malvados. Otro texto, 77, 119, 77. Ya estoy terminando, hermanos. Vengan a mí tus misericordias. ¿Para qué? ¿Y para qué quieres vivir? Qué bonito propósito en la vida vivir para eso. No hay propósito más grande en la vida que vivir para la ley de Dios. Vengan a mí tus misericordias para que viva. Y quizá Dios le pregunte, pero ¿para qué quieres que te dé misericordia? ¿Para qué quieres que tenga misericordia de ti? ¿Para qué quieres vivir? Y este hombre le respondió a Dios, porque tu ley es mi. No me crea, pero estoy seguro que las personas que leen más la Biblia son las que tardarán mucho más tiempo en morir. Amén. He llegado a la conclusión que los que más lean la Biblia y mediten en la Biblia y se metan en la Biblia, hermanos, su vida se les prolongará, porque esto es manantial de vida. Amén. Es como árbol de vida. ¿A quiénes? A los que de ella echan mano. Así que los que no les importa el consejo de Dios y no meditan en la palabra de Dios son los que más pronto le estaremos celebrando funeral. Amén. Sí, mi hermano. Porque si esto es vida y no la comes, te mueres. De hecho, tu verdadera vida, para que sea reconocida como vida a los ojos de Dios, necesitas esto. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Esto te pone vida. Amén. Aleluya. Vamos a seguir mirando ahora el 99. Hermano, poner el corazón en esto da felicidad. Mire lo que dice 119, 92. Perdón, el 92. Si tu ley, la palabra, la ley es la totalidad el conjunto de la palabra. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, mire, ¿cuál es la medicina para el que anda deprimido? ¿Cuál es la medicina para aquel que se siente triste? ¿Y por qué no la lee? Si esto me produce medicina, la comeré todos los días. La tomaré será mi agua del día. Será mi pan de cada día. Entonces viviré feliz, viviré tranquilo, estaré sano, estaré bendecido. No habrá desaliento, no habrá desánimo, no habrá fracaso, no habrá miseria, no habrá ruina. Seré como árbol. Pero muchos se miran como árboles del desierto, sin fruto, secos, pelones. ¿Por qué? Porque no están tomando de las corrientes de agua viva. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción este hombre se mantenía vivo. Repite conmigo, este hombre se mantenía vivo gracias a la palabra. Versículo 165. Mire, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos. Hermano, tienen que creer esto. Siento que algunos no están creyendo. Amén.
Tienes que creer esto. El resultado, 1:2 de Salmo. 1:2. Ya terminamos. Sino que en la ley de Yahvé está su delicia, y en su ley medita de día. Si no puedo en el día, lo haré en la noche. Si no puedo en la noche, lo haré en el día, en cualquier momento de mi vida. Pero todos los días mi corazón estará. Entonces, versículo 3. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes. Estas son las corrientes, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace, donde quiera que vaya, lo que venda, lo que compre, cualquier negocio que emprenda, va a prosperar. ¿Por qué? Porque su corazón está puesto en el consejo y en la sabiduría de Dios. Pónganse de pie.